El don de exhortación. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta en esta noche para comenzar el tema de la noche. ¿Cuántos de ustedes están aquí en esta noche simplemente porque otra persona en una u otra etapa de tu vida te animó? ¿O alguien te animó a venir? A ver, levante la mano. ¿Cuántos están aquí porque en una etapa de su vida alguien te animó a acercarse al Evangelio? El don de la exhortación es uno de los dones más malentendidos, porque cuando pensamos en la exhortación, pensamos en alguien que nos exhorta, alguien que nos regaña, ¿verdad? Alguien que nos apunta el dedo, que nos pone el dedo en la cara. ¿Alguna vez a usted le han puesto el dedo en la cara? Alguien que nos llama la atención. Y déjeme decirle que eso no tiene nada que ver con la exhortación bíblica, como vamos a ver en esta noche. La única forma que usted puede entender eso es estudiar la palabra original que está en el idioma griego, en el griego, y lo vamos a hacer en esta noche. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que trabajaba detrás de las escenas. Porque a veces los que están al frente de las cámaras, los que están en el spotlight, como decimos los gringos, o como dicen los norteamericanos, los que están en la cámara o están en el podio, ellos son los que están delante del grupo, pero siempre hay un grupo de personas que trabajan detrás de las escenas. Detrás de las escenas, animando a la gente, trabajando como unas hormiguitas. Hay un ejemplo bíblico que vamos a examinar en esta noche, que es el ejemplo de Bernabé. Y yo quiero que examinemos en Hechos capítulo 4 en esta noche. Hechos capítulo 4 versículos 32 al 37. Hechos capítulo 4 versículos 32 al 37. Y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban unidos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es decir, Bernabé era su sobrenombre, su apodo, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hoy estudiaremos acerca del don de exhortación en el relato bíblico que acabamos de leer. Y vamos a examinar de cerca, como paralelo, alguien que poseía este don. Y vamos a examinar la vida del hermano Bernabé. Un ejemplo de alguien que tenía el don de exhortación. Bernabé su nombre era, como dice el relato que acabamos de leer, su nombre realmente era José. Pero los apóstoles le pusieron un sobrenombre que era Bernabé, porque su sobrenombre significaba el hijo de consolación. Le pusieron este apodo a Bernabé porque Bernabé se la pasaba consolando, animando a la gente. Ahora, ¿por qué Bernabé hacía esto? Porque Bernabé estaba actuando dentro del don que Dios le había dado. Él era un terrateniente, es decir, un hombre de recursos, tenía dinero, porque tenía una posesión. Y en aquella época, para tener un terreno en esa época, uno tenía que tener cierto nivel de recursos económicos. Pero dice
la Biblia que él era un hombre muy generoso y que llevó su terreno que había recibido en herencia, dice la Biblia, una heredad, lo puso en el mercado, llamó a Zillow Real Estate, ¿verdad? Bueno, en esa época no había Zillow, pero lo puso en el mercado, lo vendió y trajo el dinero completo a los apóstoles para que lo dividieran y lo dieran a aquellos que tenían necesidad. Si yo le dijera a ustedes hoy que salieran de aquí en esta noche y pusieran sus casas a la venta y que me lo trajeran todo, la mayoría de ustedes saldrían por esa puerta y yo no lo vería más. Por supuesto, yo no voy a hacer eso. Yo no soy de los pastores que andan pidiéndole a sus fieles y a su congregación que le traigan plata al pastor. Gloria a Dios que a ustedes yo nunca les he pedido ni $1 y hasta el sol de hoy y tampoco el día de mañana lo haré. Pero Bernabé era un hombre generoso. Y sabe una cosa, era un hombre que se la pasaba animando a los demás. Ánimo, no te desanimes, siga para adelante. Ahora, en la iglesia hay mucha gente que en vez de animar a los demás, se la pasan desanimando a los demás. ¿Sabe? Y no estoy hablando de nuestra iglesia, sino iglesias en general. Ay, no, ese pastor sí predica largo. Los diáconos sí son un fastidio. Siempre hablan de diezmo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Verdad? A veces nos cuesta más animar a alguien que ser instrumentos del desánimo. Muchos hermanos en nuestras congregaciones, en vez de ser positivos, son negativos. Bernabé no era uno de ellos. Bernabé era un hombre positivo. Y sabe una cosa, Jesús fue igual. Jesús siempre buscaba levantar y animar a las personas y a los hermanos. El ejemplo lo podemos ver en la mujer adúltera. Le dijo, ve y no peques más. Ahora examinemos, en primer lugar, en esta noche la prioridad de este don. La prioridad del don de la exhortación. La iglesia necesita hoy muchos exhortadores. La iglesia necesita hoy mucha gente que anime a sus hermanos. Vamos a ver en primer lugar la perspectiva bíblica. ¿Qué significa? Bueno, déjeme darle una definición, ¿verdad? Los que quieren escribirlo lo pueden escribir. Dice la definición: la exhortación es el acto de inspirar a otros, dándole ánimo con un espíritu renovado de valentía. Eso es un resumen. El acto de inspirar a otros es consolar y animar a otro a no desmayar. ¿Verdad? Que a veces necesitamos a alguien que nos anime a no me desmaye, no tire la toalla y a seguir adelante. Es mandar ánimo al desalentado, valentía al que tiene temor y esperanza al caído y quebrantado. Eso es un resumen, realmente es un resumen del mensaje. Muchos, como ya dije, malinterpretan lo que es la palabra exhortar. ¿Saben de dónde viene esta palabra? La palabra exhortar viene de la palabra griega paraklesis. Paraklesis. Y esta palabra paraklesis, Barclay dice que significa alentar al que tiene miedo. Ayer en la tarde mi esposa y yo fuimos a la biblioteca aquí a unos niños a ver un recital de música de unos niños que ella tiene, que son sus alumnos, que ella le da tutoría allá en la playa. Y bueno, y la niñita, cuando mi esposa entró, la niñita se volteó y cuando la vio, se puso feliz de que su profesora la había venido a ver. Pero algunos de estos niños tenían tanto miedo que cuando comenzaba la función le tocaba a fulano y el niñito estaba ahí y la mamá tenía que hacerle vaya, ¿verdad? Alentándolo. Y después cuando tocaban su piecita, que por lo general duraba 30 segundos, todo el mundo, los padres presentes, estaban animando a esos muchachos y ellos se ponían como un pavo real, ¿verdad? Feliz. Animar, consolar
al que tiene miedo. Hubo un niñito que se paró y comenzando su recital lo hizo mal y se paró en completo. Entró en shock y le comenzaron a correr las lágrimas. Y uno de los familiares le gritó, como que, epa, no llore. Y eso no era lo que el niñito necesitaba oír. Y la cosa fue peor, fue de mal a peor. En vez de ir a abrazarlo y decir, animar, unas palabras de ánimo, alentar, paraclesis, animar o alentar al que tiene miedo. Esta palabra también puede ser traducido como estímulo, estimular, apelación, consolar o consolación. Esta palabra está íntimamente paraclesis, relacionada con la palabra paracleto. ¿Y qué es la palabra paracleto? La palabra paracleto es uno de los nombres de ¿quién? Del Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo para el paracleto, el cual traducido es en distintas versiones consolador. Tenemos al consolador que mora en nosotros. El creyente, el Espíritu Santo, el consejero, el abogado, el ayudador. Algunos teólogos se refieren a esta palabra de exhortación, a esta palabra exhortar, y este don como el don del paracleto. Es la capacidad concedida por el Espíritu Santo para tomar uno en lugar de otro. Y andar en amor cristiano, estimular, aconsejar, confortar, defender. La inversa a criticar o apuntar el dedo. Porque eso sí lo hacemos nosotros hoy cuando alguien falla. Todo lo hacemos. A veces lo damos, hasta lo hacemos sin darnos cuenta. Ahora, ¿saben una cosa? La consolación fue la pasión santa y es la pasión santa de Dios. ¿Sabe usted eso? Mira lo que dice la Biblia. Cada miembro de la Santísima Trinidad animó y consoló al necesitado. Mira, 2 de Corintios 1, versículo 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, el Padre nos consuela. El Dios que tenemos y el Dios que servimos es un Dios de consolación. Nos consuela el Hijo. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. El Señor Jesucristo nos da un consuelo eterno porque sabemos para dónde vamos. Conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y en toda buena obra. Ese es el Señor Jesús. El Padre consuela, el Hijo consuela y el Espíritu Santo dice la palabra que es el consolador. Dice Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. El Espíritu Santo nos consuela hasta en nuestro momento de dolor. Cuando murió mi mamá, y yo estuve con ella a solas cuando ella murió, y yo salí, había estado toda la noche con ella. Ella luchaba por respirar. Y yo salí y le dije a la enfermera, he estado sentado en esta cama, en esta silla toda la noche, enfermera, voy a caminar un poquito. Y mientras yo salía,
Mientras estaba en el pasillo, caminando un poquito, mi mamá murió. Y yo entré y le dije, ay, era como que si ella esperó a que yo saliera. Yo no sé cómo explicarlo. Pero tampoco había palabras en ese momento para describir cómo Dios me ministró al lado de la cama de mi mamá. Yo sentí la presencia del Espíritu Santo como nunca lo había sentido en mi vida. Yo tenía que llamar a mi papá y despertarlo y decirle, mamá murió. Pero sentí la presencia. Y cuando llamé a mi papá me dijo, ya se fue, ¿verdad? Ya él sabía, ya se fue. El Espíritu Santo me consoló. Yo tenía que ser el fuerte. Yo era el mayor. Yo tenía que ser fuerte para mi papá, él quería que yo predicara el entierro. Yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi madre. Y el Espíritu me dijo, yo voy a estar contigo, y lo pude hacer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu nos consuela, la Trinidad completa. Nosotros somos como la Trinidad cuando nosotros hacemos lo mismo. Estamos actuando como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu. ¿Sabe una cosa? Hay otra cosa que descubrí en mis estudios esta semana. No solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu nos consuelan, sino que sabe usted que la palabra de Dios nos consuela también. Mira lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las ¿qué? De las Escrituras tengamos esperanza. Mire, hermano, cuando usted se desaliente y usted esté por el suelo, en vez de tener un síndrome de su pobrecito yo, agarre la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios te enjuague y te seque tus lágrimas y te consuele. Ahora, ¿cómo son los consoladores? Todos nosotros podemos pensar en alguien que tiene este don. ¿Cómo son? En primer lugar, son hacedores, no habladores, ¿verdad? Muchos hablan y no respaldan lo que dicen. Los consoladores no. Los que consuelan, los que tienen el don de exhortación, ellos respaldan lo que dicen con hechos. Dice el versículo 32 del pasaje que leímos: y la multitud de los que había creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser propio suyo nada de lo que poseía. Es decir, compartían lo que tenían. Pero había necesidad. Y dice el versículo 36 y 37 que José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fue y vendió todo lo que tenía para dárselos a los que tenían necesidad. Es decir, él no solamente le dio una palmada a la espalda a los que estaban sufriendo, sino que les dijo: ya va, ya vengo. Y fue y vendió el terreno y lo trajo a los apóstoles. Y no le dijo a los apóstoles: ya va, le voy a quitar mi parte, o le voy a quitar la comisión del realtor, o le voy a... No, lo trajo por completo. Habían muchos necesitados. Todos compartían lo que tenían para ayudar al necesitado. Bernabé vendió su tierra para ayudar y consolar a los hermanos en su tiempo de necesidad. El contraste lo vemos en Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira. Ellos salieron y vendieron su terreno y también lo trajeron para dárselo a los apóstoles, pero agarraron una parte para ellos y le mintieron a los apóstoles. ¿Y qué fue lo que pasó? Los dos cayeron muertos. Los que tienen el don de exhortación
hacen, respaldan su hablar con hacer. Bernabé dio todo. Ananías quería reconocimiento, pero no quería pagar el precio, no quería sacrificarse y lo perdió todo. Segundo lugar, los que tienen el don de exhortación ven potencial en vez de problemas. Ven potencial en las personas en vez de problemas. Nosotros vemos a veces a alguien y decimos, este señor es problemático. Bernabé no pensó así, sino que cuando vio a alguien, vio el potencial en ellos. Vamos a ver un par de ejemplos en esta tarde. Y estamos a buena hora para hacerlo. Mira lo que dice Hechos 9:26. Llegó un convertido que no era grato, que estamos hablando de Saulo, ¿verdad? ¿Qué había hecho Saulo? Había estado matando a los cristianos, y cuando se convirtió y llegó delante de los discípulos o a buscar a los discípulos, pues se había convertido, los discípulos le tenían miedo. Porque tenía fama al hombre de ser un perseguidor de la iglesia. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse Saulo con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese un creyente de verdad. Usted se imagina, el que había estado matando a los cristianos se aparece y le dice, mire, el Señor se me apareció en el camino de Damasco. Y me imagino que los apóstoles dicen, sí, pajarito, siga caminando por ahí, de lejos, menos uno. ¿Quién fue el que lo vio? Y dice el versículo 27, dice, entonces Bernabé tomando, lo trajo a los apóstoles. ¿Quién metió la mano por él? Bernabé. Y Saulo le contó cómo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado como en Damasco, había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Entonces Bernabé dijo, oye, este hombre tiene potencial. Entonces en vez de rechazarlo, en vez de decirle, no, este no, de lejos, Bernabé dijo, épale, vamos a darle una oportunidad a este. Y animó a Saulo. Mire, Saulo, lo que pasa es que esta gente, no sé qué le diría, nosotros no estuvimos allá. Pero la Biblia dice que él lo trajo a los apóstoles como diciendo, vamos a darle una oportunidad. ¿Se imagina ese escenario? El único que metió la mano por Saulo, Bernabé. Otro ejemplo. En Hechos capítulo 15, había el relato de un convertido que flaqueaba. Y era el nombre de Juan Marcos. Entonces mira lo que dice Hechos 15, versículo 36 al 41. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía como sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar a este joven consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, Bernabé le dijo, vamos a llevarnos al joven y vamos a darle una nueva oportunidad. Y Pablo dijo, no, chico, este nos dejó botado la última vez. Bueno, no sé si dijo chico porque no era mexicano. Pero Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Y Bernabé decía, vamos allí. Tuvieron una discusión y dice la Biblia ahí, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, la discusión que tuvieron fue tan fuerte. Bernabé dijo, bueno, está bien, Pablo, llévate tú a Silas y yo me llevo a Juan Marcos. Y agarraron camino separado. Ahora,
¿Qué estaba haciendo cada uno de ellos? Pablo era un profeta, tenía el don de profecía y estaba actuando en su don. Él quería proclamarle mensaje sin interrupción y este nos va a dejar botado. Bernabé estaba actuando dentro de su don. Y él dijo, no chico, pero vamos a llevarnos a este. Nuevamente me salió el chico, pero vamos a llevar a este hombre. Y vamos a darle una nueva oportunidad. Bernabé tenía el don de exhortación y quería animar, consolar a este joven. Pablo, como tenía el don de profecía, de proclamación, él no quería darle otra oportunidad. Yo quiero a alguien serio, cada uno actuando dentro de su don. Marcos había fallado. Pablo, actuando en su don de profecía, no lo quería llevar. Bernabé, actuando en su don de exhortación, quería darle otra oportunidad al joven Juan Marcos. Bernabé estaba invirtiendo en el hombre. Y déjeme decirle algo, si no hubiese sido por Bernabé y esta segunda oportunidad, hoy no tendríamos el evangelio de Marcos. Lo más probable. Porque si hubieran votado al muchacho, ¿ustedes creen que él hubiese seguido? Probablemente no. Gracias a un hombre que estaba tratando de animarlo, sabemos que Dios usó luego grandemente a Marcos. Y sabemos que Pablo mismo lo reconoció, porque dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Y Pablo dijo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, Pablo luego reconoció que Juan Marcos era útil. Bernabé detrás de las escenas, animando, vio el potencial que tenía este joven. Y él también había visto el potencial en Pablo. Ven el potencial en vez de problemas. Bernabé a lo mejor estaba pensando, bueno, a lo mejor el Marcos me queda mal otra vez, pero vamos a darle una oportunidad. Vio su potencial. No pensó en lo peor, sino pensó, vamos a darle otra oportunidad. Los que tienen el don de exhortación aman a las personas, no el protagonismo. Bernabé estaba trabajando no como protagonista, sino detrás de las escenas. Levantando a esta gente, primero a Pablo y después a Juan Marcos. Veamos el ejemplo. Bernabé animó a los nuevos convertidos de Antioquía. ¿Saben eso? En Hechos 11, mira lo que dice Hechos 11, 21 y 22. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó esta noticia a Jerusalén, ¿verdad? Hay de esas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé. Vamos a mandar al que va a animar a esta gente. Ya los apóstoles se habían dado cuenta, hay que mandar al hombre que va a animarlos. Y él fue a Antioquía y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos. ¿Y qué hizo? Comenzó a usar su don para animar a esta gente. Exhortó a todos, dice, con el propósito de corazón para que permanecieran fieles al Señor. Los apóstoles sabían a quién tenían que mandar a Antioquía. Vamos a mandar a Bernabé, que tiene ese don de exhortar, de animar, de consolar. ¿Y qué hizo él? Llegó allá y comenzó a actuar dentro de su don y se dio cuenta que mucha gente se había convertido. Dijo, necesito ayuda. ¿A quién fue a buscar? A Pablo. Y le dijo, ven acá, pajarito. Bueno, no sé si le dijo pajarito, pero le dijo, ven acá. Necesito que me ayudes. Porque él sabía que el que tenía que proclamar el evangelio no era él. Y buscó a Pablo. Y le dijo, ven acá, ayúdeme. Y se metieron 2 años. Bernabé matando 2 pájaros con una sola piedra. Animo a los de Antioquía y animo a Pablo detrás de las escenas. Buscó a Pablo para que usara su don.
Sabía que Pablo haría un mejor trabajo que él mismo de proclamar el evangelio y de la enseñanza. Necesito que uses tus dones, le dijo a Pablo. Ven y ayúdeme. Pablo sería el líder y Bernabé estaría detrás de la escena, animándolo. Ahora, hermano, mire. Invirtió en Pablo cuando nadie lo soportaba y cuando nadie tenía confianza en él. Bernabé literalmente formó a Pablo en Antioquía. Y Pablo nos regaló 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Si no hubiese sido por Bernabé, ¿será que Pablo nos hubiera escrito 14 libros y Juan Marcos nos hubiera escrito el Evangelio? Mire cómo Dios usó a este hombre que tenía un don para animar y consolar. Si hay algo que la iglesia necesita hoy, es gente como esta, que animan a todos. Siempre hay gente en la iglesia que me anima a mí: pastor, no tire la toalla, pastor, no se desanime, pastor, no pierda la paciencia, pastor, no se vaya. Yo no me estoy yendo. Bueno, todavía, ¿no? Tarde o temprano tendré que irme, o para Jardines de Recuerdo o para algún lado, ¿no? ¿Quiénes son esas personas en tu vida que siempre te han animado a seguir, venga lo que venga? Bernabé ignoró el pasado de Pablo. Se arriesgó de que este asesino no le cayera machetazos. Se arriesgó de que Dios había cambiado la vida de Pablo. Se arriesgó de que Pablo lo que decía era verdad. Se interesó más en las personas que en ser un protagonista. ¿Sabe que hace muchos años la iglesia, los años, hace muchos años atrás, las iglesias nombraban a exhortadores para animar al rebaño? ¿Sabe? Ya no lo hacemos más. Hace muchos años dejamos de hacerlo. Pero si hay algo que hoy necesitamos en la iglesia, son personas que animan y consuelan a los demás. ¿Cuántos Bernabé no tenemos aquí? Yo me reúno los martes con los hombres. Quisiera que fueran más. Es 1 hora, de 7 a 8. Y déjeme decirle que Francis siempre nos cocina una buena comida. Y yo no le pido a ella eso. Pero todos los martes nos reunimos los hombres de 7 a 8. Le invito a que se una a ese grupo. Mire, aunque sea, mándenos a tus esposos, aunque sea amarrado. Amárrelo por el pescuezo, lo arrastra con el carro. Bueno, tanto así no, ¿verdad? Porque sabe una cosa, nos necesitamos los unos a los otros. Esos grupos de damas que tenemos de discipulado son tan importantes. Los que no van no saben lo que se pierden. De animarnos, consolarnos, ayudarnos a sobrellevar de uno las cargas de los demás. Y cumplimos así la ley de Cristo. Bernabé era un hombre especial. Dios lo usó detrás de las escenas, animando, consolando, ayudando, dándole una segunda oportunidad a la gente. Hizo una inversión en gente.
La iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia poderosa, porque tuvieron ahí un hombre como Pablo, como punta de lanza, y detrás de las escenas a Bernabé, ayudando y animando a los hermanos a que permanecieran fieles. Juan Marcos llegó a ser nos dio un gran evangelio, el evangelio de Marcos. Mucho de lo que nos dio se debe a porque un hombre le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué nosotros hoy no lo hacemos? ¿Por qué tiramos la toalla tan rápido como con el que no nos gusta? O el que nos ofende. O peor todavía, el que no tiene el mismo punto de vista que yo tengo. ¿Sabe una cosa? Nosotros no podemos darnos el lujo de tirar la toalla con nadie. Con nadie. ¿Cuántos Juan Marcos no habrán aquí? Jóvenes que comenzaron bien. En el anexo están ahora nuestros jóvenes en su estudio. ¿Cuántos de ellos no necesitan hoy una segunda oportunidad? Cuidado. Cuidado con juzgarnos los unos a los otros. Cuidado con ser nosotros abogado y juez también. ¿Cómo sé yo si yo tengo este don de la exhortación? Bueno, soy un hacedor en vez de un hablador. Veo potencial en los demás en vez de problemas. Y por último, amo a las personas más que ser el protagonista, el que se para aquí. Bernabé trabajaba detrás de las escenas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy hacer lo mismo? Oremos. Señor, en esta noche te bendecimos. Gracias, Señor, por este relato bíblico donde hemos podido examinar el don de la exhortación. Gracias, Señor, porque tú nos has dado hoy un ejemplo bíblico en la vida de Bernabé. Señor, todos los que estaban a su alrededor reconocieron que él tenía este don de consolar, de animar. Por eso le pusieron el hijo de la consolación. Los apóstoles se dieron cuenta rápido que él era un hombre que tenía un don especial. Y Señor, yo sé que en esta congregación hay personas que tienen este don de animar, de consolar, de levantar, de ayudar. Señor, yo te pido que hoy tú le des a ellos sabiduría para saber a quién necesitan ellos acercarse y ejercer su don. Señor, yo te alabo por este estudio de los dones. Gracias por la forma en que has equipado a nuestro rebaño. Te alabamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estudiado el grupo de los dones especiales, hemos estudiado los dones de oratoria. La semana que viene vamos con el tercer grupo, que son los dones de servicio. Así que no se pierda el mensaje de la semana que viene. Amén.